días. Soy Miguel Ángel Lorenzo, estudiante de corte de Ingeniería Mecatrónica por parte de la Politécnica de la Almunia. Y hoy, como vuestro moderador, pues tengo el placer de daros la bienvenida a esta mesa redonda organizada por Universa y tenemos el placer también pues, de compartir ese momento con estudiantes que han estado en contacto con las empresas haciendo prácticas y, pues, al fin y al cabo, en su ambiente. Y, bueno, pues vienen a contarnos un poco su experiencia de primera mano y la idea es tener una conversación cercana, útil, sincera y que pueda servir para todos. Sin más, bueno, pues os voy a pedir un poco una pequeña presentación. Nada, brevemente, vuestro nombre, apellidos, la titulación que habéis hecho o que estáis cursando y un poco información de vuestras prácticas, dónde habéis trabajado o incluso si estáis actualmente en ellas. Doy la palabra a cualquiera de vosotros que se postule. Hola, ¿se me escucha? Vale. Bueno, pues yo soy Mario Asensio, soy ingeniero industrial. Hice el grado de Ingeniería de Tecnologías Industriales aquí en Zaragoza, en la EINA, y bueno, durante mi último año realicé unas prácticas a través de Universa de unos 8 meses en Cefa, que es una empresa de inyección de plásticos para el sector de la automoción. Y bueno, ahí también realicé mi TFG con la empresa y una vez lo terminé, pues bueno, decidí tomar otro camino que es el de máster en Ingeniería Industrial. Y bueno, allí el segundo año decidí realizar un Erasmus en Alemania y allí ya, pues, como tenía que volver, pues buscaba buscando la empresa que quería yo estar, que era relacionada con proyectos, ya que eran asignaturas que me habían gustado durante el máster. Entonces ahí en Alemania estuve buscando prácticas y a la hora de volver pues tuve una entrevista con IDOM, que es la empresa en la que estoy actualmente, y estuve durante 5 meses de prácticas y en cuanto presenté mi TFM ya pues me contrataron como ingeniero industrial, donde estoy actualmente desde febrero. Y bueno, eso es un poco lo que yo hago. Bueno, yo soy Adriana Lería, acabé el año pasado el doble grado de Derecho y ADE y durante la carrera he realizado diferentes prácticas con convenio con la universidad. Hice unas en CEPIME como analista de datos, luego en la Caja Rural, no sé si habrá alguno que le interese el tema de las finanzas, pero estuve ahí unos meses realizando prácticas. Luego las últimas que realicé con la universidad fueron en SAICA, en el Departamento de Fiscalidad Internacional, y estuve muy contenta, estuve 6 meses ahí. Luego, una vez que acabé la carrera en junio, me mudé a Londres a trabajar en un banco de inversión. Estaba ahí unos meses y me interesaba mucho el plano internacional y me querían mandar con un proyecto a España y al final pues me mudó en un mes a Luxemburgo a trabajar, a continuar lo que hice un poco y aprendí en las prácticas en SAICA, pero en EY. Y la verdad que con la universidad nos han ayudado mucho a hacer los convenios con las prácticas y un poco eso. Y ahora me estoy formando con el máster de acceso a la abogacía. Bueno, pues yo soy Gonzalo, soy estudiante de último curso en el grado de Finanzas y Contabilidad, aquí en la facultad de enfrente. Y yo estoy ahora mismo haciendo prácticas de auditoría en EY y también con Universa hice el verano pasado unas prácticas de verano en el Banco de España, en el Centro de Estudios Monetarios y Financieros, CENFI, que estuvieron bastante bien. La verdad que ver un poco, ¿no?, cómo es la investigación a esos niveles, pues me hizo ver, ¿no?, que hay personas que la verdad que trabajan bastante bien desde el punto de vista académico, y en EY llevo ya 8 meses y la verdad que la experiencia es magnífica, los compañeros son jóvenes, son como nosotros y yo creo que eso te ayuda mucho también. Y por mi parte, mañana es mi último día, así que pues un poco triste, ¿no?, pero también con ganas de empezar un nuevo camino. Este verano me mudo a Londres, donde voy a hacer un máster en la London School of Economics y un poco pues con ganas de continuar. Pues nada, hola, buenos días. Yo soy Raquel de Acuña, soy graduada en Física. Terminé el grado en Física en la Universidad de Zaragoza el año pasado y los últimos 6 meses de grado los compaginé mientras hacía el TFG con las prácticas que encontré con la empresa Fersa. Y nada, estuve 6 meses de prácticas y una vez terminé el TFG se terminó mi plazo de prácticas y ahora estoy trabajando en Deloitte
en el departamento de Business Intelligence. Y no lo he dicho, perdón, pero en Fersal estuve en el departamento de IT como analista de datos también. Y eso es todo. Pues yo soy María Clavería y bueno, estoy en el último curso de arquitectura aquí en la EINA. Y bueno, este año vi que pues, los 6 créditos de las prácticas y entonces me apunté, bueno, a través de Universa a conseguir las prácticas en el grupo SAMCA, concretamente en el Departamento de Patrimonio Industrial, que no he hecho exactamente lo que esperaba, lo que esperas durante el grado de arquitectura, pero la verdad es que me ha servido mucho para aprender sobre otros departamentos y otros caminos y ha sido muy interesante y justo acabó la semana pasada. Y ya está. Bueno, pues ya que nos hemos presentado un poco y lo que hemos hecho, vamos a pasar un poco a ese aspecto, ¿no? Ese cambio del aula a la empresa, en la que, bueno, pues se sigue un camino distinto, ¿no? Podríamos decir, cada uno viene de una formación diferente, no todas son la misma, algunos son campos cercanos, otros se alejan bastante, pero, bueno, si os parece, vamos a hablar o contar, ¿no? Cómo fue ese proceso de encontrar las prácticas, si fue por el portal de Universa, si fue por otros sitios, pusisteis en contacto vosotros, cómo fue también vuestro primer día, ¿no? Siempre hay cosillas, o hay que si hubo un choque entre lo que esperabais o no, o era justo lo que queríais, e incluso ese factor que se vive bastante, ¿no? ¿Tuvisteis ese momento de decir, madre, ¿qué hago aquí? O incluso el famoso síndrome del impostor, que para los que no sepáis un poco es asentir con la cabeza a todo y decir que sí sabes hacer todo, aunque luego en realidad no sepas hacer nada. Vale. Bueno, yo cuando conseguí las prácticas en CEFA durante el grado, sí que las conseguía a partir del portal de Universa, que bueno, mandaban ofertas a estudiantes y demás, y vi que bueno, me parecía interesante para empezar mi experiencia en el mundo laboral, ¿no? Entonces, pues decidí echar y a partir de una entrevista grupal, fue grupal en este caso, pues nos cogieron a unos cuantos de prácticas y bueno, ahí estuve bastante contento durante mi última etapa del grado. Y para este caso en el que estoy ahora, estaba, bueno, como he dicho antes, estuve en Alemania y pues buscando empresas y demás que estuvieran relacionadas con el ámbito de proyectos industriales y eso. Y directamente contacté con el responsable de recursos humanos de la empresa, le mandé un correo electrónico ahí pues que estaba buscando unas prácticas y demás ahí en IDOM y me dijo, bueno, pues eso se lo mandé en febrero o algo así y me dijo, bueno, espérate a septiembre que es cuando vas a volver a España y ya hablamos. Entonces en septiembre, cuando ya estaba en España, pues decidí mandarle otra vez el correo pues para recordarle un poco que estaba interesado y ya pues concertamos una entrevista entre él y yo y ese fue un poco el proceso de selección, ¿no? Y la pregunta era de, bueno, cómo fue mi primer día y eso. Bueno, pues como todo, ¿no? El primer día que no sabes lo que te vas a encontrar ahí en la empresa, a ver, sí que vas con ilusión porque vas a un sitio que aparentemente te gusta, lo has elegido tú, por así decirlo, pero bueno, siempre tienes esos nervios de qué te vas a encontrar, cómo va a ser, pero bueno, yo conocía a gente de allí, tenía referencias de la empresa, entonces eran bastante buenas y yo creo que eso un poco me tranquilizó un poco y una vez ahí ya estaba bastante a gusto. Y en cuanto al síndrome del impostor, pues te diría que yo nunca lo he sentido, o sea, yo soy consciente de lo que sé hacer, pero sobre todo de lo que no, así que yo en ese caso estoy bien y no lo siento porque directamente soy consciente de que todos fallamos, todos podemos fallar, todos... Es más, pienso que hay que fallar para aprender de verdad y yo creo que eso, que nunca lo he sentido y soy consciente de ello. Bueno, yo las prácticas que he realizado durante la universidad, que han sido 3, las 2 primeras, tanto en la Caja Rural como en CEPIME, las busqué un poco por mi cuenta y luego hice el convenio con la universidad. Al final al seguir Derecho ya de una carrera de 6 años, me apetecía empezar desde 3.º o 4.º curso viendo un poco lo que es la empresa y poniendo un poco en práctica lo que iba aprendiendo y demás. Y las 2 primeras me puse en contacto con las empresas y busqué las prácticas para realizarlas. Me vino muy bien porque al final las carreras que he estudiado yo no veíamos mucha aplicación práctica en lo que estábamos estudiando, entonces fue una buena manera de introducir un poco más los conocimientos en la empresa. Y las terceras, que fueron las que realicé en SAICA,
yo realicé el practicum de Derecho, las prácticas obligatorias con ellos, entonces hice un par de entrevistas con recursos humanos y con mi jefe de la empresa y comencé a trabajar ahí. Y luego lo que he estado realizando ahora son las becas ICEX Vives, que no sé si las conocéis alguno de vosotros, pero son unas becas que ponen en contacto gente que acaba de estudiar en la universidad con empresas que se encuentran fuera de España. Y tiene, o sea, empresas españolas que tienen sede fuera de España. Y existe de todas las ramas, ya sea de Derecho, de Económicas, de Arquitectura, de Ingeniería y de todo. Entonces tú realizas ciertas entrevistas y lo que hacen es irte un año a trabajar a un país. Pues yo, por ejemplo, me fui a Londres con un banco de inversión que es español, entonces he estado trabajando ahí. Y en cuanto al síndrome del impostor, lo que me pasó a mí es que llegué ahí y justo mi jefe, que de ahí, se fue de baja por paternidad. Entonces me tocó quedarme sola en la oficina de Londres porque no había nadie más, el equipo era él y llegué yo, entonces el equipo fui yo y fue un poco complicado al principio porque por un lado estaba la barrera del idioma, que no es lo mismo ver alguna serie en inglés o lo que sea que llegar ahí realmente y tener que trabajar pues con el negocio, con los clientes y demás en inglés. Pero al final pues toca preguntar mucho, estudiar en casa e intentar estar a la altura, aunque pues no lo puedes llegar a estar porque es gente que lleva muchos años trabajando ahí. Pero al final es poner de tu parte, esforzarte y la verdad que sientes un poco ese síndrome del impostor porque sabes que no tienes los conocimientos, pero al final te toca estar a la altura de las circunstancias porque es que no había otra situación. Estaba sola ahí, trabajando con los demás países y no quedaba otra. Pero la verdad que creo que es muy importante realizar prácticas de lo que sea y en las empresas que podamos durante la carrera porque te hace tener otra visión de lo que quieres en el futuro e intentar aclararte un poco más la cabeza. Porque al final tú puedes estudiar una asignatura que te puede gustar en la universidad y luego igual tienes la aplicación práctica de eso en algo y no tiene nada que ver. Entonces, un poco eso. Bueno, pues respecto a mis prácticas, yo las conseguí gracias a una profesora de la universidad. Yo tenía bastante claro que quería hacer prácticas en auditoría. A mí me gusta mucho valorar empresas, ver un poco cómo asignan valor. Busqué el mercado aquí en Zaragoza y dije, bueno, pues yo quiero entrar a una Big Four. Entonces, pues miré qué asignaturas tenían más sentido, ¿no?, con lo que viene siendo el trabajo de auditoría y dije, bueno, pues en esta me la voy a currar. Y cuando acabó la asignatura hablé con la profesora y ella fue la que me recomendó entrar en EY y me echó una mano con el proceso. Yo creo que fue un acierto, de verdad. La verdad que mi etapa ahí ha sido bastante buena. Mi primer día de trabajo fue normal. Yo fui a la oficina y me recibieron tanto los gerentes como el socio. Me enseñaron todo lo que viene siendo las instalaciones, me invitaron a un café. Desde ese punto de vista, la verdad que es bastante ameno, conoces a la gente y luego ya me asignaron directamente a un equipo donde la jefa de equipo era una persona también bastante joven, de nuestra edad, y la verdad que desde el minuto 1 se enfocó mucho en explicarme un poco cómo iban todos los procesos, los programas, y en hacerme entender un poco lo que había detrás y cuál era el objetivo de cada prueba, lo cual también ayuda mucho, ¿no? No el decirme haz las cosas por hacerlas, sino el que tengan un sentido. Y bueno, por parte del síndrome del impostor, yo soy un impostor de manual, ¿no? A mí la verdad que muchas veces, ¿no?, cuando trabajas bajo presión y tienes unos márgenes bastante estrechos, pues tiendes a decir, pues sí, cuando en verdad no te estás enterando de mucho, ¿no? Pero bueno, yo lo que intento hacer es, luego cuando acabo de hablar con el jefe de equipo o con la persona que me está mandando las tareas, es intentar organizar mis ideas, intentar calmarme un poco, intentar ver un poco en qué consiste cada una de las pruebas y, evidentemente, si después de darle una vuelta, de pensarlo, sigo sin saber, ¿no?, de qué se trata, pues no dudo en ir, preguntar y la verdad que no suelen tener nadie ningún problema. Bueno, pues en mi caso, yo, como ya he dicho, he estudiado física, entonces, claro, yo lo que tenía bastante claro es que no me quería dedicar al mundo de la investigación, había terminado como muy quemada con la carrera, entonces quería alejarme un poco de la rama de lo que es la física como tal. Así que estuve hablando con varios de mis profesores y me estuvieron recomendando ciertas empresas pues, para que probara algunos campos, pues como han dicho mis compañeros, porque al final es muy importante pues, salir un poco de lo que es la universidad y de la mano de las prácticas, pues adentrarte un poco en el mundo laboral, ¿no? Entonces me puse en contacto directamente con una empresa, bueno, con Fersa en concreto, y le escribí un correo a la chica de Recursos Humanos
Y tras las entrevistas con ellos y tal, ya pues estuvimos hablando con Universa para todo el papeleo, para formalizar las prácticas y tal. Y en cuanto a mi primer día, yo sí que sentía un poco de ¿qué hago aquí? No sé nada de esto, lo que estoy en la carrera no tiene absolutamente nada que ver, estaba un poco pues, con miedo de decir, esto es gente que trabaja, que ha estudiado como cosas más relacionadas con lo que se está dando aquí, porque estaba en el departamento de análisis de datos, base de datos, había mucha programación, en física no se exige tanto esto, y tenía un poco de miedo. Pero bueno, luego llegué allí mi primer día y lo que me encontré es que varios de los perfiles que había en mi equipo eran físicos como yo y eso me tranquilizó mucho porque dije, vale, mi carrera sirve para algo, lo que he estudiado al final tiene valor y sí que sentí un poco el síndrome del impostor de decir, o sea, yo lo viví un poco como no voy a ser capaz de hacer esto, esta gente sabe mucho, pero al final te ayudan un montón, lo que tienes que hacer es preguntar, hacerte valer, porque al principio puedes dudar, pero si has llegado ahí y te han elegido a ti, pues es por algo. Y nada, pues un poco eso. Pues yo la verdad es que tenía un conocido en el grupo SAMCA, entonces me habían hablado varias veces y es verdad que tiene, bueno, no sé si sabéis que tiene bastantes empresas, entonces bueno, pues sí que veía que era una buena oportunidad para conocer muchos equipos de trabajo, ver cómo es la cooperación y todo esto. Y entonces, bueno, me puse en contacto con Recursos Humanos, hicimos, bueno, pues el currículum en portfolio, tal, quedamos y entonces ya luego a través de Universa fue como lo convalidé con la universidad y, bueno, eso como parte del proceso de selección. Luego, el primer día, la verdad es que fue muy acogedor. Yo fui, me presentaron a todo el equipo, me presentaron a otros equipos. Importante irse a tomar cafés, así conoces a todos. Ya como que si en un futuro vas a necesitar la ayuda de alguien, puedes contar con ellos porque ya has tenido un primer contacto. Entonces yo creo que eso es muy importante, no quedarse el primer día ahí sentado en tu silla y esperar a que te manden algo. Y bueno, la verdad es que eso fue muy bien. Y luego, pues el síndrome del impostor, pues no sé, la verdad es que yo en mis prácticas igual no han sido las típicas de arquitectura, porque no he estado sentada haciendo un proyecto y dibujando líneas, sino que he ido más, pues me han dado opción de estar más en el desarrollo y toma de decisiones en las reuniones y tal, y ahí es cuando de repente yo llegaba, me sentaba y hablaban de cosas que en la carrera no nos habían nombrado, ni de casualidad, pero bueno, yo estaba ahí sentada, escuchaba, veía cómo era, pues no solo lo que hablaban, también cómo interactuaba la gente, cómo tenías que ver cómo se toman las decisiones, tal, y ya me apuntaba cosas que no había entendido y ya cuando acababa la reunión pues las preguntaba. Y entonces yo creo que, pues sí, no tenía mucha idea, pero bueno, yo creo que las prácticas las tienes que usar para aprender. Entonces, pues bueno, yo creo que fue, pues no ponerte nervioso si no entiendes algo, pues ya la preguntarás y lo aprenderás, no pasa nada. Y eso. Pues sí, la verdad que los primeros días son interesantes. No sé si así haciendo una recapitulación un poco de lo que hemos comentado, ¿qué consejo le daríais a una persona que empieza ahora a hacer prácticas? ¿Qué le diríais? Ya, bueno, ha quedado bastante claro, ¿no? Ser sincero, no tener miedo a preguntar, importante lo del café, que yo estoy completamente de acuerdo, es importante, bueno, café o lo que tome la persona en concreto, pero vamos, no sé si queréis matizar alguna cosa, algún aspecto, lo que queráis. A mí me gustaría decir que las prácticas, que no tengan miedo a echar ese currículum a la empresa que quieren, que den ese paso, aunque sea solo para daros a conocer, porque ya es un paso que das adelante, y que no tengan miedo a fallar, que todos pasamos por eso. Una persona de 50 años, de 60, que tengan 30 años de experiencia, pues también va a fallar, evidentemente. Son menos propensos que una persona que acaba de entrar, pero bueno, todos fallamos y en las empresas yo lo que veo es que nada más entrar te dan mucho apoyo, están siempre encima de ti. Bueno, por lo menos en mi caso, en los casos en las empresas que yo he trabajado, siempre te han ayudado cuando lo necesitas. Y un poco lo que yo hago también es cualquier duda que tenga, aunque sea mínima, preguntarla, porque el trabajo se tiene que sacar bien siempre y, por ejemplo, esa duda puede llevar a hacerse una bola de nieve y no preguntas y al final pues es un chasco, por así decirlo. Entonces yo un poco lo que me gustaría decir es que no tengan miedo a demostrar lo que valen con estas prácticas, porque están hechas para eso, para darse a conocer un poco a la empresa lo que puedes aportar, lo que ellos te pueden aportar a ti y ya pues si los dos estáis de acuerdo en la misma sintonía, pues una futura contratación, ¿no? Así es.
Así es. Sí, sí. Sí, y yo creo que al final lo más importante cuando realizamos prácticas en empresas, al final estás en la universidad, no tienes muchos conocimientos y casi lo que puedes aportar es ser tú mismo, llegar con una sonrisa, aunque parezca una tontería, al trabajo todos los días, contagiar ese positivismo que tenemos cuando llegas a algún sitio con ilusión, llegas con ganas de aprender, con energía, pues es fundamental transmitir eso y yo lo he visto durante las prácticas que he realizado y demás, que al final somos estudiantes y estamos llegando a una empresa en lo que no tenemos prácticamente ni idea de lo que estamos haciendo y llegar con esa energía, con esa sonrisa todos los días al trabajo, de pues, intentar contagiarse a los demás, ser agradable, ser empático. O sea, la parte como de habilidades más personales son, yo creo, fundamentales para los primeros días que llegas a una empresa, de conocer a la gente, de introducirte. Y luego también es muy importante ser proactivo cuando estás en unas prácticas, mostrar que tienes interés en aquello que están haciendo, leer pues X documentos que estén realizando si te lo permiten, participar en proyectos aunque sea simplemente de revisión. O sea, esa proactividad yo creo que al final, porque mucha responsabilidad no nos suelen dar en las prácticas porque al final no tienes los conocimientos o no tienes el título, pues en el caso de un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, pues para poder firmar o para poder hacer según qué cosas. Entonces esa proactividad de, oye, ¿te importa que vea este proyecto o que lea X cosa o que participe? Al final es lo que te hace aprender más y tener conocimientos y adquirir conocimientos dentro de la empresa. Sí, bueno, en línea con mis compañeros, yo también os aconsejaría, es una cosa que veo, que a veces pues vamos a las prácticas y pues queremos dar lo mejor, queremos que vean que valemos mucho, ¿no? Y intentamos ir muy rápido, hacer todo lo que podemos y yo creo que también a veces al principio es mejor también tomar una pequeña pausa, ¿no? Recapitular, entender muy bien todos los conceptos básicos, porque yo creo que son los que luego te van a ayudar en un futuro cuando vayas tomando cada vez mayores responsabilidades. Y el interés, el mostrar interés por aprender, por hacer cada vez más tareas, yo creo que también es súper importante. Pues, si tenéis algo más que añadir. Bueno, en mi caso también como que me ayudó mucho mostrar interés, sobre todo como ya lo han dicho, o sea, lo que han dicho todos mis compañeros básicamente son súper buenos consejos, pero en mi caso también como mostrar interés también sobre cómo trabaja el equipo, cómo trabaja la empresa, porque cada empresa es un mundo, cada departamento es un mundo, entonces también como interesarte por cómo se hacen las cosas, cómo son tus compañeros, intentar pues integrarte. Eso también es súper importante y eso, sobre todo, pues no tener miedo y pues que nadie nace sabiendo, las cosas se aprenden y pues todo lo llevo a mi rama, pero es que, por ejemplo, yo lo he vivido mucho porque en física pues no aplicaba nada de lo que había aprendido y al final pues lo que no se sabe se aprende y ya está, y lo que hay que tener son ganas y eso. Sí, pues eso es cierto, ¿no? O sea, en realidad hay que afrontar todas las etapas de la vida con ganas, independientemente en cuál estemos. Y siguiendo un poco con lo que estábamos hablando, ese día a día que tenéis en la empresa, porque ya os habréis encontrado, ¿no?, frente a frente con los problemas habituales. Y bueno, así un poco más hablando de herramientas, ¿no?, que os habéis encontrado. O sea, ¿qué herramientas técnicas o habilidades o incluso conocimientos que ya habíamos comentado un poco antes, ¿no?, alguna que os ha salido? ¿Qué herramientas, ¿no?, os ha resultado más útil o habéis tenido que aprender? Yo, por ejemplo, siempre digo que Excel es el gran olvidado de todo en realidad. Yo también trabajo con Excel, ¿no? Pero no sé, cómo lo veáis, ¿no? En ese aspecto es importante lo que consideráis vosotros. Y también hemos comentado antes unas soft skills, ¿no? Esas comunicación, pedir ayuda, que lo hemos hablado, que ha quedado bastante claro y como recomendación para futuros estudiantes que quieran hacer prácticas ha quedado bastante bien enmarcado. Vale, yo diría que el Excel es, vamos, fundamental, no lo siguiente. Pero bueno, por ejemplo, en mi rama hay bastantes más cosas que tocas. Por ejemplo, como estas skills que son más técnicas y demás de ingeniería, pues te diría pues la lectura de planos, un poco en cuanto a proyectos, pues también software de planificación. Es un poco lo que yo toco en el día a día, de estar con pues, lectura de planos, para trabajar con delineación, un poco eso, porque en IDOP se hacen proyectos industriales, entonces se hacen planos pues, de obra, ¿no?, de estas estructuras o del proyecto en el que estemos.
Entonces, un poco esas habilidades técnicas que diría que más utilizo son estas, pero Excel, ya te digo que es súper importante. Y en cuanto a soft skills, yo creo que es la base de todo, que aunque pensemos que te sacas una carrera, que sí, que igual no estás aplicando lo que has dado en la carrera, lo que te hace estudiar una carrera y demás de hablar frente al público, de comunicación, de trabajo en equipo, un poco estas skills que ahora son las más importantes, en verdad, porque es lo que te da que puedas sacar un proyecto adelante y demás. Yo creo que, como he dicho, el trabajo en equipo, la comunicación sobre todo, porque en mi caso son proyectos que se hacen entre varios departamentos, entonces tú tienes que hablar pues con el departamento de eléctrica, con el departamento de instalaciones mecánicas, con el departamento de infraestructuras, pues un poco pues para que todos vayamos al unísono y el proyecto salga hacia adelante, ¿no? Entonces yo un poco diría que esas son las skills que más utilizo en mi día a día. Y, por ejemplo, en cuanto a todo el tema de Excel que hemos hablado, que es muy importante y demás, yo otro día fui al congreso que hubo de Wave, no sé si alguno habéis estado o lo conocéis y demás, pero me llamó mucho la atención porque yo no estaba puesto tanto en el tema de la inteligencia artificial, pero comentaron como que estaban desarrollando unos agentes que eran como una especie de mini becario, lo llamaban, que era pues como cualquiera de nosotros se puede entrar en una empresa, pues creaban unos agentes, y ya sea una empresa, pues por ejemplo, un agente de marketing, un agente de recursos humanos, un agente de departamento de IT. Entonces les asignaban tareas a ellos mismos y se ponían en contacto entre ellos, hablaban entre ellos y automatizaban las tareas. Entonces yo creo que es algo muy importante, que a lo mejor tenemos otros conocimientos del ChatGPT o de Cloud o de lo que sea, pero al final pues conocer un poco más acerca de la inteligencia artificial yo creo que también es lo que nos va a diferenciar un poco en el futuro. Porque a lo mejor tú haces una tarea que la puedes hacer en 5 horas, pero si aprendes y lo consigues hacer en media hora y puedes hacer más tareas, también es una forma de aprender y dejar a un lado como esas tareas tan repetitivas y aplicar esta inteligencia artificial, pues por ejemplo para el Excel. Tú ahora mismo le das a un botón, le escribes en el mismo tabla de Excel a la inteligencia artificial y te hace la tarea. Y automatizas todo el proceso, pues ya sea de una factura o sea de cualquier otra cosa, de manera totalmente automática. Igual es un trabajo que no aporta tanto valor. Y en cuanto a soft skills, yo creo que, o sea, independientemente de la universidad, o sea, yo por mi parte nunca he sido muy buena estudiante, o sea, he sacado todo adelante, pero la parte de fuera de la universidad, ya sea pues practicar un deporte o tener X trabajos en una tienda, en cualquier otra cosa, te aportan determinadas actitudes que te sirven para la vida. Pues ya sea trabajar cara al público, pues eso, si trabajas cara al público al final te va a aportar para poder trabajar luego en un equipo, en una empresa. O aprender a tratar pues con diferentes culturas, con diferentes personas. No todos somos iguales y eso no quiere decir que sea mejor ni peor, solo que al final te tienes que adaptar un poco a cómo es cada uno, aprender de los demás en ese sentido y ahí es realmente donde aprendes y donde tú vas mejorando continuamente. O sea, obviamente también la parte técnica, de conocimiento, de máster, de cursos, pero la parte, por así decirlo, personal, de aprender de los demás y todas esas cosas, me parece muy, muy importante. Bueno, yo voy a reincidir en el Excel. La verdad que dentro de auditoría el Excel es lo que más usamos, de hecho es la herramienta por excelencia, y yo llegué pensando que dominaba el Excel y no sabía nada. Pero bueno, últimamente yo os recomiendo mucho lo que vienen siendo los shortcuts, los diferentes atajos. Yo ahora la verdad que me he puesto un poco al día con ello y agilizas un montón y se nota mucho. Y respecto de los soft skills, para mí hay dos que son clave a la hora sobre todo de trabajar en equipo, que es un poco lo que un poco cómo nos organizamos en los diferentes trabajos últimamente. A las empresas, a las compañías les gusta mucho trabajar en equipos y creo que dentro de este formato la organización es clave, ¿vale? El saber organizarte, ya que si no luego está todo desordenado, viene el siguiente, ve el trabajo que has hecho y no sabe por dónde cogerlo y eso sigue al siguiente y al final no hay por dónde cogerlo. Y por otro lado también creo que es muy importante la comunicación, porque al final muchas veces aquí o personalmente intentas hacer un muy buen análisis y muy detallado, pero luego si no sabes comunicarlo pues es un poco como que se pierde, ¿no?, todo ese trabajo que has hecho previamente. Pues sí, eso es. Sí, yo creo que sobre todo es muy importante que no os centréis únicamente en la carrera, porque lo que das de la carrera sí te va a enseñar una parte general, pero obviamente
cada carrera no te puede enseñar a lo que vas a tener que hacer en cada empresa, porque podrías estar 20 años estudiando si tienes que saber qué se hace en cada una. Entonces, claro, esa parte complementaria que aprendes fuera de la universidad, sí que yo creo que tenéis que tenerla muy en cuenta. Yo, por ejemplo, yo estoy en un grupo de scout y la verdad es que yo empecé de pequeña por diversión y sin más, pero luego al entrar en una empresa dije, pues realmente me ha enseñado casi más el comportamiento de estar dentro de un grupo, trabajar en equipo, saber que estás a cargo de otros, que en un mes tienes que tener acabado no sé qué. Pues todo eso yo creo que es algo que no lo vas a aprender estudiando, porque no lo puedes estudiar, y si lo has ido practicando en otros ámbitos de tu vida, pues lo mismo, trabajando en, aunque sea una tienda de ropa, cualquier parte, ya estás en un equipo, ya tienes un objetivo que tienes que tener visto delante. Entonces, claro, yo eso, que no os centréis únicamente en de lunes a viernes voy a la universidad y ya está, y el resto del tiempo estudio. O sea, es muy importante toda esa otra parte, porque al final no basta solo con la universidad. Sí, por ejemplo, yo qué sé, si os gusta algo, o yo las primeras prácticas que hice en una empresa me valoraban más el hecho de haber hecho ciertos voluntariados, haber trabajado de azafata de eventos, haber hecho este tipo de cosas. Al final, los primeros años no tenemos formación, no tenemos prácticas, y valoran pues que seas una persona que haga algo más que solamente ir a la universidad, ya sea lo que te guste. Si te gusta pertenecer a un grupo de bolsa de la universidad, pues que participes en eso. Si te gusta realizar voluntariados, pues que tengas parte de tu tiempo que le dediques a eso, o a jugar en un equipo de baloncesto o en un grupo de scout. Al final, esas cosas son las que te diferencian y te hace que ganes ciertas aptitudes que con la universidad, yendo a clase y estudiando, pues no lo hacen. Y es lo que más valoran las empresas al principio de tu carrera profesional, son que tengas ese plus diferencial que te aporte algo diferente. Sí, al fin y al cabo nada cae en saco roto, ¿no? O sea, es como cuando empezamos, siempre hemos escuchado esto los profesores, ¿no? Empezáis la carrera con una mochila y tenemos que ir llenando esa mochila con experiencias, herramientas, ¿no? Y luego cuando estás acabando y estás trabajando dices, ¿qué razón tenía fulanito, menganito? Decía, madre, eso de la mochila, tú decías, esto no es posible. Sí, sí, lo es, lo es. Y un poco así, ¿no? No sé si querías decir algo más o comentar tú algo. No, en relación a esto yo creo que está bastante Bueno, claro. pues lo que comentábamos, esto, el salto está, porque imagino que es evidente, ¿no? Cuando pasamos de estar en la escuela ahí, con los compañeros a estar en un lugar de trabajo. Hay mucho salto, por ejemplo, yo que vengo de ingeniería, hay mucho salto entre, por ejemplo, en física, el tema que estás hablando de lo que he hecho en la carrera, lo que estoy. ¿Os ha costado mucho adaptaros? O yo considero que no, porque la verdad que la maestra está saliendo muy bien, pero lo que consideréis, ¿cuesta mucho adaptarse? ¿Hay algún aspecto que digáis es importante o a matizar o diferencias en vuestras carreras? No sé cómo lo consideréis. Bueno, pues, o sea, en mi caso, el salto y lo que me ha costado adaptarme, a ver, también yo creo que se depende mucho del equipo que te toque, la empresa que te toque. Yo en mi caso tuve mucha suerte y realmente no tenía absolutamente nada que ver, para mí me pillaba todo de nuevas, y la verdad es que depende mucho, como ya hemos dicho, de las habilidades que tengas, de las ganas que le eches, de lo proactivo que seas, y al final, o sea, nadie te va a obligar a que sepas nada, o sea, no van a dar por hecho que sabes nada, pero sí que van a valorar el hecho de que lo intentes. Y pues como ya hemos dicho también, si fallas no hay problema, todo el mundo falla, pero bueno, siendo consciente también de la poca, pero la responsabilidad que tienes, y eso básicamente. Yo, en mi caso, básicamente nos dedicamos a lo que he dicho de obras y demás. Yo, antes de entrar, no tenía ni idea de... Básicamente habíamos visto dos asignaturas, 3 en el máster, que eran específicas de construcción. Y bueno, esa era una parte por la que entré, porque me empezó a gustar. Y yo no tenía ni idea, pero gracias a tener... Bueno, además, con mi compañero que trabajo, que es más o menos como mi jefe, es profesor aquí en la EINA y lo tuve. Y después mi compañero también es de mi edad, de esto. Entonces, el hecho de conocer al equipo con el que trabajo, de conocerlo un poco de antes, también como que te relaja un poco y te van ayudando siempre. En cualquier duda que tengas, vas paso a paso, y hay que tener paciencia, porque no es una cosa de en 3 días lo sabes. Eso tienes que ir poco a poco, cada día, un poco aprendiendo pequeñas cosas cada día, y al final pues te vas quedando un poco con las cosas y eso.
Es un poco lo que en mi caso. Sí, bueno, por mi parte, pues como comentaban mis compañeros, no tener miedo de aprender, de intentar hacer cosas nuevas, de pues un poco también hablar con tus compañeros, preguntarle cómo les va, ver un poco qué hacen, interesarte por lo que hacen ellos. Y luego creo que es también muy importante pues el intentar también hacer amigos, conocer gente, ¿no? Ese networking. Aparte del trabajo, pues tomarte el tiempo de ir a salir a tomar algo con ellos, a hacer alguna actividad. Yo creo que por mi parte en Iguay se celebran bastantes actividades de este tipo. Hace poco nos fuimos todos de catering después de haber auditado a una gran compañía que teníamos por entonces. Y yo creo que eso también ayuda mucho, ¿no? A socializar y a integrarte luego dentro de los grupos de trabajo. Así es, así es. Luego, un tema que no hemos comentado, que el idioma. O sea, estamos hablando, a muchos se nos han escapado palabras en inglés, ¿no? ¿Qué importancia veis vosotros en el idioma? Pues yo, por ejemplo, sí que he tenido a veces que, bueno, cuando he trabajado, he encontrado con gente que tenía que hablar italiano, gente que tenía que hablar francés, pero el inglés siempre está, ¿no? No sé cómo lo veréis vosotros o cómo os afecta en vuestra vida diaria, ¿no? Tener la necesidad de ese idioma. O sea, yo creo que el inglés es muy importante en cualquier empresa, pero un poco lo que comentábamos nosotros antes es que, o sea, tú puedes tener un nivel de inglés más o menos medio, pero al final tienes que echarle ganas y puede ser que una persona llegue con un C1 de inglés y tú tengas un B1 o un B2, pero al final es echarle ganas, ponerte a ello y ya lo irás aprendiendo. Me refiero, yo he estado viviendo en Londres, llegué con un nivel de inglés pues que estaba bien, que me podía comunicar, pero al final realizaba las entrevistas en inglés y podía hacerlo mejor o peor, pero te las preparas. O si vas a una empresa a trabajar, pues antes de eso, pues igual te coges el vocabulario de cosas técnicas que se utilizan ahí y te las preparas. O sea, al final, inglés es muy importante aprender día a día, pero también es tú tener las ganas de trabajar en ese idioma, de ver la aplicación que tiene y ir a por ello, ya sea inglés, francés, italiano, lo que sea. Muchos igual habéis estado de Erasmus, habéis aprendido italiano o portugués o francés, pues también poder utilizar eso o leer cosas en ese idioma y demás. O sea, es importante aprender, pero también pues confiar en ti mismo y en ver que tienes posibilidad de aplicarlo aunque no tengas un nivel de un C1. Que eso tampoco es tan importante si luego eres una persona pues que se atreve a hablar en inglés en público o a trabajar en ese idioma. Sí, yo también creo que te abre muchas puertas y, o sea, muchas empresas ya es obligatorio prácticamente. Entonces eso, pues, y sobre todo eso, no tener miedo, porque muchas veces hemos dado inglés en el colegio o bueno, donde sea, pero luego lo que es hablar parece que es imposible. Entonces, pues irse de Erasmus, pues si hay una reunión que es en inglés y te dicen, ¿tú sabes inglés? Pues vas. Y así vas practicando a hablar, a meterte en el ambiente de la empresa, porque ninguno en el colegio hemos estudiado inglés de empresa. Pero bueno, si vas practicando tampoco es algo que vaya a ser complicado y sobre todo no tener miedo a hablar, porque normalmente en las empresas no es tanto escribir y tal, sino hablar y saber comunicarse si viene alguien para una reunión. Entonces no tener miedo y ya está, todo el mundo sabe que no es tu idioma nativo, no va a pasar nada, pues hablas y te entenderás. Además, también lo que veo yo es que en mi ámbito de la ingeniería tienes clientes de otros países. Ahora mismo yo no lo estoy usando apenas, pero bueno, veo a mis compañeros que tienen clientes de otros países y ellos también han tenido que aprender inglés porque no son de Estados Unidos o de Gran Bretaña, por así decirlo, ¿no? Entonces, ellos también tienes que ser consciente de que ellos también fallan, de que ellos han estado o están, o incluso peor que tú, en la misma situación, y yo creo que también tienes que ser un poco consciente de ello, de no tener miedo, como ha dicho mi compañera, de ponerte en la situación, porque cuando te pones en la situación es cuando aprendes de verdad. Me van a pedir hablar en inglés, pues ponte ahí, no tengas miedo a fallar, no tengas miedo a decir, oye, no lo entiendo, me lo puedes repetir. Y yo creo que eso es una de las claves para poder aprender el idioma, el inglés o el francés o el alemán, el que cada uno quiera. No sé si tenéis algo más que añadir al respecto. Bueno, yo por seguir poniendo incidencia en el inglés, en auditoría es muy importante y en finanzas también. Muchos de los materiales para estudiar están en inglés
Dentro de una Big Four nosotros tenemos clientes de todos los países, por lo tanto tenemos que saber comunicarnos en inglés. Y mi consejo es, cuando os pongáis una película o una serie, siempre en versión original. Pues, bueno, pues como vamos muy bien de tiempo, si os parece, abrimos unos 3 minutillos, una ronda de preguntas a los que estéis aquí presentes. Si tenéis alguna inquietud, podéis comentar a vuestros compañeros que están aquí, no sé si queréis, y si no, pues terminamos. ¿Queréis hacer alguna cosilla más? Damos un paso a una ronda de ruegos y preguntas, si queréis. El que queráis. Yo, la verdad que no pensaba que fuera a acabar donde estoy, porque yo me metí en la carrera un poco general, porque no sabía por dónde tirar, pero una vez cuando me metí al máster y vi que la construcción, este ámbito de proyectos y demás, me gustaba lo que hacía, yo me ponía a gusto cuando estaban las asignaturas estas. Entonces busqué un sitio que fuera acorde con esto. Entonces yo al principio cuando empecé la carrera no me imaginaba que me fuera a gustar tanto la construcción, ¿sabes? Entonces un poco es también ir probando, y un poco también estas prácticas sirven para eso, ¿no? Para ver si te va a gustar, si estás a gusto en el sitio, porque igual llegas, igual no te gusta tanto, pero después ves que estas personas son súper majas, trabajas súper a gusto con ellos, te está empezando a gustar un poco más, y yo creo que es importante probar, que además estas prácticas son para eso, para darte a conocer, para que te conozcan, y eso. Yo creo que, o sea, cuando empecé la universidad no sabía dónde quería estar y dónde quería acabar, pero, o sea, yo creo que sí que estoy donde quiero estar, porque yo tenía claro que me quería ir a trabajar fuera de España y quería estar en un trabajo que cada día me motivase a más y a más y a más y no estuviese cómoda. O sea, cómoda me refiero de cada día tener algo nuevo que aprender, de superarme y demás. Entonces, ahora mismo estoy así, estaba en un proyecto, no me motiva y lo he cambiado porque, por suerte, ahora somos jóvenes, no tenemos una familia que mantener, no tenemos nada, entonces tenemos la posibilidad de elegir lo que nos dé la gana, donde nos dé la gana. Entonces yo tenía claro que quería eso, me quería ir fuera de España y quería tener un trabajo y que cada día fuese superarme a mí misma, aprender, aprender y aprender más. Entonces, en ese sentido, sí que estoy donde quiero estar porque me pasa eso en el trabajo. Igual en unos meses te digo, no me gusta, quiero cambiar de departamento porque estoy ahora en fiscalidad y no me motiva, entonces me cambio. Pero actualmente sí, porque es algo que cada día me hace superarme. Si en unos meses me he cansado, pues se cambia y ya está. Si es que tenemos la posibilidad de elegir lo que nos dé la gana, entonces... Sí, yo creo que a veces tienes que pensar un poco, no ir sin expectativas, pero un poco no cerrarte porque yo si no hubiera empezado la carrera de arquitectura, que todo lo que pensamos es, pues te vas a un despacho, haces proyectos, haces el diseño de no sé qué, tal. Pero si vas con esa expectativa, toda la carrera, tal, y de repente llegas al final de la carrera y probablemente no puedas directamente encontrar tu trabajo soñado, o sea, en arquitectura, en ingeniería, en todas partes no puedes encontrar al día siguiente de acabar la carrera el trabajo soñado. No va a pasar. Entonces yo creo que hay que ir un poco sin expectativas y, bueno, pues tomar todo como una formación. Entonces, pues si es donde quiere estar, pues no lo sé, pues iré viéndolo según aprenda de qué me parece bien. Iré aprendiendo un poco qué me gusta, qué no me gusta. Yo creo que no hay que estar cerrado a este es mi objetivo, esto es lo que quería hace 5 años, porque obviamente cuando empecé la carrera hace 5 años no tengo el mismo plan de vida ni los mismos pensamientos que ahora después de haber recorrido este aprendizaje. Entonces, pues no lo sabes, yo creo, nunca. No sé si hay alguna otra pregunta más. Es para todos, pero más para los de ramas económicas, y es si veis que habéis acabado ya de estudiar, si con el graduado ya es suficiente y si hay escalabilidad con las prácticas. Si realmente te pueden coger una vez acabas o es un periodo corto que cogen para las prácticas para llevar ese tipo de cosas y ya está. O sea, yo por ejemplo hice Derecho IADE, entonces a lo mejor cambia un poco porque tengo esa parte de Derecho que depende hacia dónde quieras enfocar, puede cambiar, pero yo creo que sí, que si entras en una empresa que te gusta, o sea, depende de lo que estés buscando. Si estás realizando ahora unas prácticas o las vas a realizar de manera curricular y demás, pero si buscas unas prácticas, también puedes preguntarles a ellos cuando realices la entrevista
cuál es el objetivo que tienen o si existe una vacante dentro de la empresa en la que te puedas quedar. Prefiero, esa pregunta la puedes hacer y no pasa nada y es viable. Al final, si tienes dos opciones y una de ellas en 6 meses te puede ofrecer un puesto de trabajo, pues ¿por qué no? Hay otras empresas que simplemente cogen a estudiantes 3 meses y todos los años cogen 3 meses y no existe la posibilidad de quedarte. O sea, que es que eso varía un poco en función de la empresa. Yo sí que es verdad que donde estaba realizando las prácticas, sí que en Saika había posibilidad de quedarme no en donde estaba, sino en otra parte, pero por ejemplo yo me quería ir fuera de España, entonces en ese sentido no, pero yo tengo muchos amigos que han empezado en una empresa, han hecho muy bien las prácticas, se han esforzado y se han quedado trabajando y a día de hoy siguen ahí trabajando. O sea que depende un poco lo que busques. Y en cuanto a formación posterior, si estás haciendo económicas o lo que sea, pues depende de lo que quieras. Hay mucha gente que tiende a meterse en un máster al acabar la carrera sin saber qué máster quiere hacer. Pues yo no te recomendaría meterte al salir en un máster si no sabes 100% qué es lo que quieres. Haz prácticas, trabaja, prueba o hazte algún curso, léete artículos, o sea, un poco formación tuya y ya cuando lo tengas claro pues inviertes en ese máster o buscas la especialidad que hay. Ahora hay 1000 cosas, te puedes meter en inteligencia artificial, te puedes meter en 1000 millones de cosas, entonces igual meterte directamente en un máster sin tenerlo 100% claro, igual no te aporta tanto si te esperas 2 años y ves lo que te encanta y te especializas en eso. Bueno, yo por continuar con lo que decía mi compañera, creo que al principio, ¿no? Pues cuando salimos de la universidad, si no tenemos algunas prácticas o alguna experiencia profesional adicional, a veces es complicado, ¿no? Que te cojan en una empresa para trabajar directamente. Entonces yo creo que las prácticas en ese sentido son un muy buen puente para luego conseguir trabajo. Hay veces que te cogen dentro de la propia empresa y veces que no, pero yo creo que la mayoría de empresas, si han estado contentos contigo y tienen un puesto, en EY siempre suelen contratar gente primero de prácticas y luego están contentos con ellos, les hacen una contratación ya para el año siguiente. Por lo tanto, creo que es una muy buena manera de comenzar si tu interés es entrar en el mercado laboral ya. Y respecto a estudios posteriores, yo creo que el máster está muy enfocado en una persona que se quiere especializar en algo, que tiene claro que quiere ir por ese camino y entonces sí tiene sentido. Pero si tu intención ahora es un poco probar el mercado, probar qué cosas hacer, etcétera, yo lo que te recomendaría es buscar unas buenas prácticas, aprender y si puedes continuar dentro de la empresa, pues adelante porque vas a aprender mucho. Bueno, pues muchas gracias, público e invitados a la mesa redonda, por vuestra participación. Gracias también por vuestra sinceridad y las experiencias que habéis compartido con todos nosotros. Esperamos que esta mesa redonda haya sido útil tanto a vosotros para exponer vuestras ideas y que quede fijo un poco vuestra trayectoria, ¿no?, en el mundo laboral, que algunos ya habéis comenzado y a otros, bueno, por ejemplo, a mí me queda un poquillo, pero bueno, os deseamos que tengáis lo mejor en estos retos que os quedan por delante y agradecer también, en el último lugar, por mi parte y por vuestra parte también, a Universa por confiar en nosotros en esta mesa redonda y sin nada más que añadir, con esto queda concluida la sesión. Muchas gracias.